Bien, pues, pues buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí en esta reunión en línea caballeresca del Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta mañana, tenemos el gusto de contar con la presencia de Juan José Sánchez Martínez de la Universidad de Jaén, quien me da mucho gusto que esté aquí para darnos su conferencia y su participación en el seminario. Voy a leer una breve semblanza de sus actividades académicas, que bueno, seré muy breve para realmente dar la palabra a él. Este, Bien. Juan José Sánchez Martínez nació en Beguíjar, Jaén, en 1996. Es graduado en Filología Hispánica por la Universidad de Jaén en el año 2015 al 2016, con mención en profundización disciplinar en literatura española. Cursó los estudios de doble máster en investigación y profesorado en la misma universidad. Ha disfrutado en el primer año de una beca de colaboración por el desarrollo del proyecto de investigación La religiosidad en los libros de caballerías, iniciado ya en su trabajo de fin de grado, y el desempeño de diversas labores en el Departamento de Filología Española de la Universidad de Jaén. Su trabajo de fin de máster, La religiosidad en los libros de caballerías en el reinado de los Reyes Católicos, 1474-1516, recibió la calificación de matrícula de honor, siendo además uno de los trabajos finalistas en los premios del mejor TFM de la Universidad de Jaén. En el año 2021, previo al inicio de su tesis, para profundizar en esta línea, le fue otorgada una de las ayudas de investigación de la Universidad de Jaén, asociada al grupo de investigación el HUM6 2019, dirigido por el catedrático don José Julio Martín Romero. Actualmente, Juan José se encuentra desarrollando el proyecto de tesis política y pensamiento religioso en los libros de caballerías, bajo la dirección del catedrático don José Julio Martín Romero. Al mismo tiempo, ejerce como docente del área de literatura del Departamento de Filología Española de la Universidad de Jaén, gracias a la concesión de una ayuda para la formación del profesorado universitario. Miembro de la Asociación Hispánica de la Literatura Medieval, ha participado como comunicante y conferenciante invitado en varios encuentros y congresos de investigación nacionales e internacionales sobre literatura áurea, igualmente en el seno del Seminario Internacional de Caballería y Corte de la Universidad de Jaén, así como en otras instituciones y universidades. Ha participado en la organización de diversos eventos de difusión científica. También ha publicado diversos estudios relativos a la literatura caballeresca en revistas como Tirant. A finales del año pasado, realizó una estancia de investigación en la Universidad de Verona, estancia que fue respaldada por el Programa Estatal para desarrollar, atraer y retener el talento, subprograma estatal de formación, ayudas de formación de profesorado universitario, PFU. Eh, pues muchísimas gracias eh, por esta presencia, Juanjo Sánchez. Eh, Me alegra mucho que estés por aquí. Y en este día nos va a leer la conferencia El Florizando 1510 de Páez de Rivera, una Biblia caballeresca. Eh, pues bienvenido, buenas tardes y tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, pues Alexa, por tu presentación. Y también, por supuesto, no puedo comenzar sin antes dar las gracias al Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca por invitarme a participar en estas sesiones de línea caballeresca. Es, por un lado, un honor y un sueño participar en este seminario por donde han pasado eh, maestros de los que he aprendido y sigo aprendiendo tanto, y también grandes amigos. Y aparte de un sueño y un honor, es precisamente también una gran responsabilidad por todas las personas que han pasado por aquí. Así que espero estar a la altura de las circunstancias y salir victorioso de esta batalla. Sin más, doy comienzo con mi comunicación. Las referencias bíblicas se introducen de manera muy diversa en los libros de caballerías. La forma más recurrente es en boca del narrador o de personajes fundamentalmente del estamento eclesiástico, desde ermitaños de santa vida, monjes, obispos, arzobispos, al mismísimo Papa de Roma.
No obstante, también aparecen grabadas en los más variados y llamativos objetos. Por ejemplo, aparecen en banderas que enarbolan navíos que marchan a la lucha contra el infiel, como en el Lisuarte de Grecia de Feliciano de Silva, mandando un mensaje de marcado carácter cruzado. Y mandó hacer una gran bandera imperial, pintada en ella de una parte una cruz grande colorada, y del otro cabo al apóstol Santiago, y a los pies sus armas reales con una letra a la redonda que decía Nunc dimitis servum tum domine, y esta mandó que fuese en una carraca para ir delante de todos los otros navíos. Nunc dimitis servum tum domine, ahora Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya, corresponde con el cántico de Simeón del Evangelio de Lucas. Los caballeros están dispuestos a dar su vida porque, como Simeón en el pasaje de Lucas, ya conocen al Mesías. También se encuentran en lugares tan curiosos como el dosel de una cama, que borda la madre del caballero en su cautiverio en tierras moras, con el que pretende ganarse el favor de una soldana. En no mucho tiempo labró un pabellón para cama, el más lindo y rico que pudiera hallarse en casa de ningún rey cristiano. Este hizo un dosel labrado de muy sutiles lazos de oro, en cerco de él unas letras latinas que decían, el precio será sin precio. Y otras decían, líbrame, Señor, y póneme cerca de ti, pues la mano de la fortuna pelea contra mí. Con este versículo, como Job, la madre de Floriseo, implora a Dios el fin de los males que la atormentan. Por otro lado, las referencias pueden ser directas, es decir, citas exactas de un determinado pasaje, escritas en latín o traducidas a la lengua romance, como en los ejemplos anteriores, o indirectas, aquellas en las que se parafrasea o simplemente se menciona de pasada una historia o circunstancia narrada en la Biblia por su provecho para el momento de la historia. Algunos casos pueden ser tan sutiles como este. Pero querría también que esa conformidad no fuese forzosa, como de persona que no puede más hacer, sino voluntaria, con claro conocimiento que eso que decís es lo mejor y no lo que vuestra sensualidad desea, que son estas cosas bajas del suelo y perecederas, que Dios nuestro Señor, que es el hacedor de los vasos que somos nosotros, sabe cuánto cabe cada uno para darnos lo que cabemos y de lo que somos capaces. La concepción de Dios como alfarero y del hombre como vaso que recibe sus dones se encuentra en varios pasajes bíblicos, tanto del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 64, versículo 7, y Jeremías capítulo 18, versículo 6, como del Nuevo, en San Pablo, la segunda carta a Timoteo y la segunda carta a los Corintios, o la mujer como vaso débil en la primera carta de Pedro. Igualmente, cabe señalar que, y como se ha podido comprobar, no siempre se refiere su procedencia, esto es, no siempre se indica el libro o capítulo de las Sagradas Escrituras de donde se extrae. Y por supuesto, como pueden imaginarse, tampoco en todos los libros se encuentran el mismo número de citas. No obstante, sean más o menos frecuentes, su presencia está más que contrastada y resta develar muchos porqués. ¿Por qué el autor utiliza una cita determinada y no otra? ¿Por qué prefiere ciertos libros sagrados a otros? ¿Hay referencias que se repitan en más de una obra o un ciclo? Estos y otros misterios se acrecientan aún más en libros tan interesantes y completos desde la perspectiva religiosa como el Florisando de Páez de Rivera. Así pues, este estudio que se presenta hoy aquí sobre las referencias a la Sagrada Escritura en la obra pretende demostrar el uso de las fuentes bíblicas como instrumento al servicio de la narración para la confección y proyección del pensamiento religioso y político de su autor. Antes de adentrarnos en el análisis, considero necesario el planteamiento y la explicación de tres cuestiones a las que se debe atender a la hora de realizar un estudio bíblico en el ámbito de la literatura, si bien aquí se aplican evidentemente a los libros de caballerías y con mayor concreción al Florisando. La primera de las consideraciones que se ha de tener en cuenta en todo estudio bíblico que se precie es el conocimiento del canon y su historia. El canon es, siguiendo la definición dada por Jean-Louis Sca, la lista oficial de libros reconocidos como autoridad fundamental para definir la identidad de la comunidad que los utiliza. Para el caso que ocupa este trabajo, la lista cerrada e inamovible de libros que conforman la Biblia católica, e incido en lo de católica por la razón que ahora comentaré.
La composición actual de la Biblia que siguen los cristianos católicos es la que pueden ver en pantalla. Para llegar a este conjunto fue necesario un largo y complejo proceso que abarcó más de 1000 años, desde los inicios del cristianismo hasta llegar al Concilio de Trento. Un proceso marcado por diversas dificultades doctrinales y textuales, de las que destaca el consabido origen compartido entre el cristianismo y el judaísmo, del que debe partirse siempre, pues comparten ambas religiones algunos de sus libros sagrados. Como es sabido, dentro del canon bíblico pueden distinguirse dos subcánones, el canon del Antiguo Testamento y el canon del Nuevo, este último solo presente ya en la religión cristiana. La edición del Nuevo Testamento no es la única divergencia que existe entre la Biblia hebrea y la cristiana. La Biblia cristiana añade al Antiguo Testamento textos que fueron rechazados por la comunidad judía y por tanto no incluidos en la Biblia hebrea. El Antiguo Testamento judío está constituido únicamente por 24 libros repartidos en 3 partes: la ley o Pentateuco, los profetas y los escritos, y a todo el conjunto se le denomina en hebreo Tanaj. La comunidad judía rechazó los libros del Antiguo Testamento que, por la expansión del cristianismo, se difundían y citaban en lenguas como el griego, por considerar que habían perdido la sacralidad y la pureza de la lengua hebrea. Al conjunto de libros escritos en griego se le llamó Canon Alejandrino o Biblia de los 70, por nacer en las comunidades cristianas de Alejandría, en Egipto. También rechazaron otros libros, los llamados deuterocanónicos, escritos en griego y arameo, aceptados también por el cristianismo. De esta manera, el canon católico está formado por la Tanaj, el canon alejandrino y los libros deuterocanónicos, ascendiendo a un total de 46 libros que pueden dividirse en 4 partes: la ley o Pentateuco, idéntica a la hebrea; los libros históricos, a los presentes en el canon hebreo, la Biblia cristiana de Suma, el libro de Ruth, los libros 1 y 2 de las Crónicas, el libro de Esdras, el libro de Nehemías, el libro de Esther y el libro 1 y 2 de los Macabeos; los profetas, a los que el cristianismo católico añade a Baruch; y por último, los libros sapienciales o poéticos, donde el catolicismo aceptó el libro del Eclesiástico o libro de la Siracida y el libro de la Sabiduría. Ha de recalcarse que se trata del canon del cristianismo católico, puesto que tras la Reforma, los cristianos protestantes tomaron el canon hebreo del Antiguo Testamento. En lo que respecta al canon del Nuevo Testamento, presente, como es obvio, solo en las Biblias cristianas, cabe señalar que, de acuerdo con Pierre Gibert, fue en la primera mitad del siglo II después de Cristo cuando se establecieron como canónicos los escritos que procedían de los apóstoles o de sus seguidores más inmediatos, excluyendo, entre otros textos, las cartas de los padres apostólicos, como por ejemplo la de San Ignacio de Antioquía o San Clemente de Roma. La primera lista de libros del Nuevo Testamento fijada por escrito se encuentra ya 2 siglos más tarde en la obra de Eusebio de Cesarea, en el siglo IV, lista que permanecería estable hasta los convulsos años de la Reforma y Contrarreforma. No obstante, a diferencia de lo que ocurre con el Antiguo, las discusiones sobre el Nuevo Testamento entre protestantes y católicos se centran en la interpretación y la importancia dadas a determinados escritos, no en la configuración del canon. Por tanto, católicos y protestantes sí comparten los mismos libros en el Nuevo Testamento. La primera vez que la Iglesia estableció por escrito, con carácter oficial, un canon aplicable a toda la cristiandad fue en el Concilio de Florencia. No quiere decir que anterior a esta situación no existiera una unidad de libros más o menos estable, coincidente con el que se estableció en el concilio, pero la situación daba pie a ciertas discusiones de carácter teológico e interpretativo. El Papa Eugenio IV, el 4 de febrero de 1442, dictó la bula Cantate Domino, donde se especificaban los libros que constituía la Sagrada Biblia, al tiempo que proclamaba que la Iglesia declara a Dios como su único autor y que los profetas y evangelistas hablan bajo la inspiración del Espíritu Santo. Años más tarde, este listado de libros canónicos fue ratificado por el Concilio de Trento en su sesión cuarta, celebrada el 8 de abril de 1546, y es por el que aún hoy en día se rige la Iglesia Católica. Sin embargo, la actual estructura del canon ha sufrido unas levísimas, aunque, como veremos, significativas modificaciones. Si se fijan, en el texto de la bula hay 2 libros señalados en rojo: Quatur Regum, los 4 libros de los reyes, y Duobus Paralipomenum, primer y segundo libro del Paralipomenum.
Si nos acercamos a una Biblia actual, no encontraremos 4 libros de los Reyes, ni tampoco 2 libros del Paralipomeno. A partir de la Reforma, los protestantes, influidos por una traducción hebrea de la Biblia realizada en 1516, asumieron la división de los 2 primeros libros de los Reyes en el primer y el segundo libro de Samuel. De esta manera, lo que entonces se denominaba tercer y cuarto libro de los Reyes pasó a ser el primer y segundo libro de los Reyes. Aunque Trento no deshizo los 4 libros de los Reyes, como sí hicieron los protestantes, tiempo después fue aceptado. En la obra de Rivera, previa a toda posible influencia de estos acontecimientos, sí se reconoce la estructura del canon establecida en la bula Cantate Domini. Ahí tienen algunos ejemplos. Leo el primero. Así como se lee de Dina, fija de Jacob, asimismo Betsabé, por su fermosura, dio causa al adulterio del rey David y a la muerte de su marido Urías, como se lee en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 11. Si alguien acude, como dice ahí, al segundo libro de los Reyes, a su capítulo 11, y pretende encontrar la historia de David Betsabé, no la encontrará nunca, porque en realidad, en la época, ese segundo libro de los Reyes se corresponde en la actualidad con el segundo libro de Samuel. Ocurriría lo mismo con el siguiente ejemplo. La nona razón, porque así temporalmente somos unos castigados por la culpa de otros, es por una participación que de aquel pecado participamos. Y para prueba de esto, leemos aquel 5º capítulo del 4º libro de los Reyes, donde dice la historia de aquel Nam. Tampoco existe, evidentemente, en la actualidad un 4º libro de los Reyes. Esa historia de Nam se encuentra en la actualidad en el segundo libro de los Reyes. O, el último caso, la causa décima es por razón de purgación, así como se pone en aquel 3º libro de los Reyes en el capítulo 21. Tampoco existe hoy en día el 3er libro de los Reyes, sino que esa historia, la del pecado de Achel, se encuentra en el primero. En lo que respecta a los 2 libros del Paralipomeno, se trata de una modificación posterior en la traducción del título. Con el término paralipomeno, en plural paralipomena, que quiere decir lo omitido, Rivera cita lo que hoy corresponde con el primer libro de las crónicas. Y han de ser prudentes y sabidores, como dice primero libro, capítulo 27 del Paralipomeno. El término se atestigua todavía en el siglo XVIII, como muestra el Diccionario de Autoridades. Paralipomeno, uno de los libros de que se compone la Sagrada Biblia, y contiene algunas cosas historiales que parecen haberse quedado o no haberse declarado también en los 4 libros de los Reyes. También en ese momento se mantenía esa conjunción de los 4 libros de los Reyes. El canon no ha variado desde Trento a nuestros días, realmente, y desde Florencia se podía extender más atrás, aunque no se pusieran por escrito. Lo que ha sido modificada muy sutilmente ha sido su estructura, es decir, cómo se han organizado algunos de los libros canónicos. Por ello, es necesario conocer las distintas etapas de su configuración para no caer en errores ni confusión. Conocido el conjunto de libros sagrados y su estructura, también ha de conocerse las atribuciones autoriales que a lo largo de la historia la tradición ha realizado de determinados libros. Así, durante siglos se ha atribuido la autoría de los salmos al rey David y al rey Salomón, la de los proverbios, el cantar de los cantares, el eclesiastés y el libro de la sabiduría. Atribuciones todas ellas hoy superadas, como indica Peter Calvo Coresi en su diccionario de personajes bíblicos. Estas atribuciones son palpables en la obra de Rivera, pues en ocasiones, al referir estos libros, no se menciona su título, sino la autoría que le atribuye la tradición. Así, por ejemplo, se menciona en la obra al rey David como autor de salmos en 2 ocasiones. El Salmo, capítulo 4, versículo 5, por esto dicho David en un salmo, ensañad vos, mas no queráis pecar. O el Salmo del capítulo 6, versículo 2, por tan fuerte tuvo este rey David la hazaña, que dicho a nuestro Señor, cuando fueres Señor sañudo, no me quieras reprender, ni siendo irado castigar. Estas citas aparecen en el capítulo 180, en el que el monje Anselmo adoctrina al rey Amadís sobre cómo debe gobernar, si quiere servir a Dios, y como se colige de la lectura de la referencia, le está diciendo que lo que ha de evitar es la ira. Además, el autor de Florisando realiza una atribución no recogida por la tradición y que quizás pueda tratarse de un error o confusión. Atribuye a David el archiconocido proverbio Principium sapientiae timor Domini, el comienzo de todo saber es
temer a Dios. La autoría de los proverbios, como se ha dicho, y siempre según la tradición, se consideran escritos por Salomón. También aparecen las atribuciones dadas al rey Salomón en varias ocasiones. Páez de Rivera lo menciona al referir una cita del Eclesiastés, y asimismo dicho el rey Salomón: bienaventurado es la tierra que a noble rey por señor, en los mayores de ella comen en los tiempos que lo han menester, más por otro deleite. Y también de los Proverbios, capítulo 15, versículo 13, porque dicho el rey Salomón que el espíritu alegre del hombre hace su vida hermosa y florida, el espíritu triste no tan solamente consume la carne, mas gasta los huesos. O el siguiente, porque dice el rey Salomón que tal es la ira, el rey como la braveza en el reón. Y por último, también la ira del rey es mensajero de muerte. Una nota llamativa, de nuevo, es que se encuentra en que el autor, en boca de Anselmo, atribuye a Salomón hasta en 2 ocasiones la autoría del eclesiástico, en los que se habla sobre los peligros de la mujer ante el pecado de adulterio, que pueden leer en pantalla. No mires a la mujer hermosa por ventura, no caigas en sus lazos, no codicies la virgen porque no seas escandalizado en su hermosura, no des tu ánima a ningún fornicio, porque no pierdas a ti y a tu heredad. Vuelve tu cara de la mujer corrupta, no mires ajena hermosura, que por hermosura de mujer muchos perecieron en esta codicia, así como fuego se enciende. O la siguiente, también relativa al pecado de fornicación, la habla de ella: arde como fuego, no te asientes con mujer ajena, ni te allegues a ella, ni comuniques con ella en convites, porque tu corazón no decline en ella y caigas con tu sangre en perdición. Digo que es llamativo porque el Eclesiástico es el único libro de la tradición bíblica que aparece firmado por su autor y no es Salomón. Se puede leer en el capítulo 50, versículo 29, Script sin codice, y esto, Iesus Filus Sirac Jerusalemita, lo firma Jesús, hijo de Sirac de Jerusalén. De ahí que al libro del Eclesiástico se le conozca también como libro de la Siracia. En casos como los que se extrae del Florisando, en los que, aunque se trata de referencia directa, solo se introduce, aludiendo a su autor, porque dice, dicho el rey, según dice, sin mencionar el libro del que proceden, pueden llevar a confusión al investigador, quien puede pensar que los pasajes se extraen de los libros de la Biblia, donde se narran la historia del rey David y del rey Salomón. Esta dificultad se acrecienta si además el autor, como ocurre en este caso, les atribuye también la autoría de otros libros por error. Y por último, queda por exponer brevemente la cuestión de mayor dificultad y de la que pocas veces se puede salir victorioso: el problema de las fuentes textuales. En la mayoría de los casos, salvo milagro, nunca mejor dicho, averiguar la fuente exacta de la que el autor extrae la referencia es misión imposible. No es este el lugar para plantear el panorama de la difusión de la Biblia, ya sea traducciones al griego, al arameo o al latín, o traducciones parciales o totales a lenguas vernáculas, por lo que me limitaré a hacer un breve apunte. En lo que respecta a las traducciones a lenguas vernáculas, concretamente al castellano, ya desde el siglo XII se encuentran traducciones parciales, véase la Faccenda de Ultramar, o empresas de mayor envergadura, como la Biblia Alfonsí, incluida en la General Historia. Andado el tiempo, ya en los siglos que nos ocupan, finales del XV y principios del XVI, el panorama de las traducciones de textos sagrados es aún mayor, dado el auge de la literatura religiosa. Así, pretender descubrir el texto base del que Páez de Rivera extrae la referencia es tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. Utilizó una traducción parcial, tenía a su alcance alguna de las Biblias privadas que los nobles ordenaban traducir al completo al castellano, u otra posibilidad, nada desdeñable. ¿Y si Páez de Rivera contaba con un ejemplar latino de la Vulgata y él mismo tradujo la referencia? En su obra, las referencias son todas en castellano, solo una está en latín, y dada su notoriedad, es razonable que la citara así. Se trata del Miserere Mei, el Salmo 51, salmo que solía cantarse en las ceremonias religiosas para implorar la misericordia de Dios, momento en el que también he utilizado en la obra. También se utiliza en una ceremonia religiosa. Aunque no puede afirmarse con rotundidad, su ocupación, como ya ha indicado la crítica en alguna ocasión, había de ser la de clérigo, por lo que esta hipótesis no es del todo descabellada. Por tanto, lo más razonable ante estas incógnitas es partir siempre y comparar la traducción, o la cita en latín, con la Vulgata de San Jerónimo, texto autorizado desde época temprana por la Iglesia y texto base sobre el que solían realizarse las traducciones.
También puede resultar útil para la identificación comparar la traducción de nuestro texto con algunas traducciones de la época, disponibles en corpus como el Corpus de Biblias Hispánicas, auspiciado por la Universidad de las Islas Baleares. Sin embargo, hay veces que la fortuna o la divinidad puede sonreír al investigador. Aurora García Ruiz, en su tesis doctoral, descubrió que al final del capítulo 180, cuando el monje Anselmo exhorta al rey de Gaula sobre cómo debe comportarse en su gobierno, Páez de Rivera copia las partidas de Alfonso X. En esos fragmentos copiados de las leyes 10 y 11 del título segundo de la segunda partida, en los que avisa al rey que ha de evitar la saña, la ira y la malquerencia, se incluyen varias referencias bíblicas. También hay otro caso idéntico en otro capítulo posterior, el 182, donde toma parte de la ley novena, del mismo título, misma partida, donde también aparece una referencia bíblica. En estos casos, aunque contados, sí es posible identificar la fuente. Esta identificación aporta una información interesante, pues en estos casos de copia se encuentran algunas de las atribuciones autoriales del Eclesiastés y los Proverbios al rey Salomón y de los Salmos al rey David. Si voy para atrás, aquí, por ejemplo, estos dos casos de atribución al rey David se encuentran en ese capítulo en el que Ya Páez de se oye Rivera mejor, ¿no? copia las partidas. Por tanto, la atribución no es de Rivera, sino del rey Alfonso X, pero es respetada por Rivera, es decir, no la modifica. Y lo mismo ocurre con las atribuciones a Salomón de los Proverbios. La cita curiosa de la atribución del eclesiástico, eso sí es propio de Rivera, es decir, en ese pasaje ese error no es de Alfonso X, sino que sí es del propio Rivera. Llegamos ya al punto central de la sesión, al análisis de las referencias en el Florisando. En pantalla pueden ver el número total de referencias bíblicas presentes en la obra. Sin contar el prólogo, estudiado por García Ruiz e Izquierdo Andreu, es posible identificar 101 referencias, de las cuales 74 pertenecen al Antiguo Testamento y 28 al Nuevo. El asterisco que aparece en las 74 referencias del Antiguo Testamento es que hay una en cuarentena. Precisamente es un caso también, mejor dicho, el caso que he comentado anteriormente, que ocurre en el capítulo 182, que no había sido notificado, que también copia a las partidas de Alfonso X. En ese caso hay una atribución también a Salomón, atribución que hace el rey Alfonso y que respeta Rivera, que parece que tiene la forma de proverbio. No lo tengo claro porque no encuentro, no soy capaz de identificar todavía exactamente cuál es la cita de la Biblia, y lo tengo, ya digo, ahí en cuarentena, pero creo que en poco tiempo descubrí el misterio, por tanto podrían llegar a ser 75 y 102. La introducción de fragmentos bíblicos, a los que habría que añadir la referencia a obras de los padres de la Iglesia, es tan desorbitada que a veces entorpece sobremanera la lectura, si bien todas tienen su razón de ser y ayudan a conformar los dos planteamientos principales de la obra: la supeditación de la caballería a la Iglesia y el fin mismo de la caballería y, por ende, de la ficción caballeresca, como apuntó Sales de Asís. La distribución de referencia del Antiguo Testamento, libro por libro, quedaría de la siguiente forma, que pueden ver en la pantalla. Es de advertir que la estructura del canon seguida es la establecida en la bula Cantate Domino, no la más actual, puesto que es por la que se regían la Biblia de la época y la que seguiría el propio autor, como ha podido comprobarse anteriormente. Entre todo el conjunto de libros del Antiguo Testamento, los más citados son los libros sapienciales y poéticos, seguidos de los libros históricos y el Pentateuco. Las referencias a los libros sapienciales se encuentran repartidas por toda la narración, fundamentalmente en capítulos en los que personajes religiosos como el Papa, el ermitaño o el Santo Monje, Anselmo, realizan discursos sobre cuestiones de gobierno o buen comportamiento. Por ejemplo, cuando el monje Anselmo habla de cómo debe ser la conducta del rey para gobernar para el servicio de Dios y el bien de sus reinos, o sobre las condiciones que han de tener sus consejeros. Estas referencias se intercalan precisamente con las de los libros históricos y del Pentateuco de carácter narrativo, puesto que estas últimas relatan historias de personajes con comportamientos pecaminosos. Las referencias a los profetas, las menos representadas, también son de carácter sapiencial. Si se tiene en cuenta el marcado carácter didáctico y moralizante de la obra,
cuyo objetivo último es la supeditación absoluta de la caballería y del poder temporal que ostenta a través de los reyes y nobles al poder atemporal y divino de la Iglesia, no resulta extraño que sean estos libros, los sapienciales, los más citados. Precisamente uno de ellos, el libro de la Sirácida o libro del Eclesiástico, este libro que erróneamente le atribuía a Rivera, a Salomón, se erige como un manual de conciencia y buena conducta para la juventud y lo que es aún más importante y su gran innovación, engarza toda la corriente sapiencial bíblica con el Pentateuco, identificando la sabiduría con la ley de Moisés, como explica el jesuita Jean-Louis Esca. La ley divina y la sabiduría son las dos caras de una misma moneda. Por tanto, la principal fuente de conocimiento para el buen gobierno y el virtuoso comportamiento de quienes ostentan el poder no puede ser otra que los libros sapienciales de la Sagrada Escritura. También se engarzan dentro de la obra la referencia a estos libros con la de los libros históricos, como ya se ha advertido. En su mayoría se trata de ejemplos de personajes que cayeron ante el pecado, incumpliendo así el mandato divino. Por citar algunos casos, Sansón, el rey David y el rey Salomón, estos últimos grandes observantes de la ley, cayeron en desgracia por su amor a las mujeres, por Roboam, hijo de Salomón, quien desoyó el consejo de los ancianos a su llegada al trono, lo que costó el rechazo de la mayoría de las tribus de Israel. Los personajes religiosos del Florisando ofrecen el conocimiento de la ley divina y a su vez ejemplos de quienes cayeron por su incumplimiento. Los personajes de la obra, y por ende los lectores, han de conocer la ley no solo porque es conocimiento y viceversa, sino porque solo conociéndola en profundidad e interiorizándola se evita la desviación. El mejor ejemplo de lo que trae consigo el olvido e incumplimiento de los preceptos de Dios se encuentra precisamente en la obra de Rivera, el encantamiento de Amadís para el autor Castigo Divino, fruto de los comportamientos pecaminosos de los personajes y de su confianza en las artes demoníacas de Urganda. Un castigo que solo se soluciona con el sacrificio y la oración y que no deben olvidar, pues la cólera divina podría volver a ceñirse sobre ellos si vuelven a faltar con su deber. Como para el pueblo de Israel, para Amadís y los suyos, la desviación de la ley tiene sus consecuencias. Del Antiguo Testamento pasamos al Nuevo y sus referencias, cuyo reparto pormenorizado ven en pantalla. El uso que Páez de Rivera realiza del Nuevo Testamento es muy similar al del Antiguo. Los libros más citados son los 4 evangelios, siendo el Evangelio de Mateo el más citado de los 3 sinópticos, 10 frente a una sola de Lucas y ninguna de Marcos, seguido del Evangelio de Juan con 5 referencias. Le sigue las epístolas de San Pablo, con 7 referencias, y las cartas, hoy denominadas católicas, de los apóstoles, con 2 referencias a la carta de Santiago. También cabe mencionar aquí que en uno de los casos en los que se refiere a una carta de Santiago, Rivera, error que podemos atribuirle a él o al editor, atribuye a San Pablo, cita una referencia de una carta de Santiago diciendo que es de San Pablo cuando en realidad es de Santiago. Algo similar a lo que ocurría con el libro del Eclesiástico y Salomón. No hay ninguna referencia al Apocalipsis. Como ocurría con la del Antiguo Testamento, se trata de referencias, algunas de carácter narrativo, es decir, se recuerda una determinada historia, la del centurión, los sueños de José o el naufragio de San Pablo en las costas de Italia, por citar algunas, de las que se extrae algún aprovechamiento y otras de carácter sapiencial con las que se evoca la enseñanza de Jesús o de los apóstoles. Bajo mi parecer, si hay algo que caracteriza a la obra de Rivera, es el perfecto armazón que construye, aprovechando las Sagradas Escrituras para el planteamiento de su ideología. Las referencias bíblicas no solo se entrelazan con los hechos narrados, influyendo la enseñanza de los personajes y sus acciones, sino que también se entrelazan entre sí, como se ha comprobado. El entrelazamiento de historia y enseñanza ocurre también en la Sagrada Escritura, de forma aún más significativa en la Biblia cristiana entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entre ambas partes existe un vínculo, una voluntad de continuidad. La oposición antiguo-nuevo no implica que la novedad venga a superar y anular las escrituras anteriores a la llegada de Cristo, sino que sin el nuevo y la llegada de Jesucristo no se alcanza la plenitud de sus enseñanzas, como explica San Pablo. Esta dualidad fue consolidada, la dualidad nuevo-antiguo,
fue consolidada por los padres de la Iglesia desde fines del siglo II, continuando hasta nuestros días, siendo San Jerónimo en su Vulgata quien introdujera la palabra testamentum, testamento, al traducir en la palabra griega alianza, con la que se denominaba a los testamentos. Así, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento se establece un diálogo puente y también se hace visible en el Florisando y es aprovechado para los intereses del autor, como veremos a continuación. En ocasiones, cuando Paz de Rivera utiliza una o varias referencias del Antiguo Testamento para transmitir una determinada enseñanza, las intercala con referencias del Nuevo Testamento que la apoyan y refrendan. Este proceder no es para nada baladí, demuestra el profundo conocimiento que poseía el autor sobre la Sagrada Escritura, porque no responde a simples coincidencias. Veamos algunos ejemplos. En el capítulo 210, el monje Anselmo reprende a Arquisil, el hijo del emperador, por los amores que había mantenido con su primo. Para ello, en este pasaje, el religioso utiliza ejemplos de personajes del Antiguo Testamento que cayeron o sufrieron el pecado de adulterio y fornicación, como el rey David con Betsabé o la historia de Dina, hija de Jacob. Estas historias se encuentran intercaladas entre la cita del eclesiástico y la del Evangelio que ven en la presentación. Porque dice Salomón, no mires la mujer hermosa por ventura, no caigas en sus lazos. No codicies la virgen, porque no seas escandalizado en su hermosura. No des tu ánima a ningún fornicio, porque no pierdas a ti tu heredad. Vuelve tu cara de la mujer corrupta. No mires ajena hermosura, que por hermosura de mujer muchos perecieron, y de esta la codicia, así como fuego se enciende. O la siguiente, que viene a continuación en el texto, dice en el capítulo 25 del Eclesiástico, la mujer hermosa ocasión da la muerte, e da causa de adulterio e fuerza. Estas citas del Eclesiástico se engarzan con la cita del Nuevo Testamento que va inmediatamente. De sola la vista de fornicación se desea, el que para esto mira peca, porque todo aquel que viere la mujer para codiciarla, ya adulterado ha con ella en su corazón, como lo dice San Mateo en el capítulo 5 de su Evangelio. Esta última referencia es muy significativa por varias razones. En primer lugar, estas palabras del mismo Cristo vienen precedidas por otras también puestas en boca de Jesús en las que recuerda: no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Seguidamente, continúan su sermón con el recuerdo de las enseñanzas dictadas por la Escritura, entre las que se encuentra la referida al pecado de adulterio. Jesús, en realidad, lo que está haciendo es citar lo que se decía en el Eclesiástico. Como indica Gisbert, con frecuencia Jesucristo y los evangelistas referían las enseñanzas, relatos y personajes del Antiguo Testamento para mostrar, y cito, lo que Dios mismo había dicho por medio de Moisés, los profetas, los sabios y toda la historia de Israel, constituía un solo anuncio de lo que Jesús estaba realizando. Rivera era consciente y conocedor de estas conexiones y las utiliza en favor de sus intereses. Otro caso acontece al final de la obra, cuando el monje Anselmo y sus santos compañeros hacen jurar sobre el Evangelio a los protagonistas de la obra el abandono para siempre del ejercicio de la caballería. Igualmente, se habrán de prohibir las doncellas errantes y, cual escrutinio cervantino, quemar los libros de Urganda, Melía y Arcalaus. Continúa Anselmo diciendo que una vez pongan en obra estas prohibiciones, deben gobernar sin apartarse de la justicia. Encomiéndoos a la justicia, que siempre estéis tan avisados, que ni por pensamiento apartéis de ella. Esto lo que allende de ser servicio de Dios, a vosotros mismos conviene. De no ser así, les avisa lo que les ocurrirá. Leer una autoridad de San Mateo, en el capítulo 21, que dice: será de vosotros quitado el reino, he dado a gente que haga justicia. Asimismo, está escrito en el capítulo 11 del Eclesiástico: será pasado el reino de una gente en otra por las injusticias y por las injurias y diversos engaños. Las palabras de Jesús, que de nuevo son en sí mismas una cita intratextual de las Sagradas Escrituras, son pronunciadas en el templo ante la estupefacción de los sumos sacerdotes. Tras relatarles la parábola de la viña, clama: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. ¿Ha sido un milagro patente?
Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca su fruto. Otro pasaje en el que Cristo, en la transmisión de sus enseñanzas, recalca que estas parten de la Escritura de lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Otro pasaje en el que Rivera aprovecha para desplegar sus planteamientos, ya sean morales o políticos, coincidentes, como es obvio, con los planteamientos bíblicos. Los personajes de la obra de Rivera asisten ante sus ojos al relato de la historia del pueblo de Israel, a sus caídas y consecuencias y al advenimiento del mismo Cristo, quien aplica la ley desde la plenitud de su sabiduría. Los planteamientos hierocráticos del autor se ensamblan con robustez en el andamiaje construido a base de referencias bíblicas y patrísticas. Parafraseando a Santa Teresa, nada sobra ni falta, solo con Dios y la ley basta. Las únicas formas posibles de buen gobierno y de comportamiento virtuoso se alcanzan a través del conocimiento y la aplicación de la Sagrada Escritura. Para conseguirlo, antes de proceder con el juramento, Rivera da la clave a los personajes que bien puede aplicarse a todo lector de la época. Así que por excusar que estas cosas que generalmente están escritas no sean particularmente en vosotros ejecutadas, habéis de tener siempre en vuestros corazones estas autoridades escritas. Desde luego, si me permiten la chanza, Amadís había de tener un gran corazón, pues no es nada fácil grabarse 101 referencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José Sánchez Martínez, por esta conferencia tan interesante, tan detallada y además ilustradora de los aspectos bíblicos. Estoy seguro que tendremos muchas dudas, preguntas, comentarios. A ver, déjame abrir. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? ¿Preguntas? Antes de que yo participe. Sí, Daniel Gutiérrez Trápaga. Hola Juan José, primero que nada, felicitarte por este recorrido minucioso y preciso. Quizá antes de entrar en la especificidad del florizando, eh, preguntarte cómo ves este texto justamente respecto a las referencias bíblicas, respecto a otros libros de caballerías. Nosotros que lo estuvimos leyendo el año pasado en el seminario, pues tenemos la impresión de que es uno de los textos donde la influencia es, bueno, como ya nos mostraste, más explícitos dentro del género. ¿Tú estarías de acuerdo con esta valoración o en qué otros libros ves mayor influencia y presencia de la Biblia? No sé si esto está dentro de tu investigación o estoy preguntando muy fuera de tu área de trabajo. Bueno, primero, por supuesto, muchas gracias. Daniel, no está fuera, has dado en el clavo con tu pregunta. En cuanto a mi consideración sobre la obra y ese aspecto religioso, para mí el florizando, dentro de mi investigación, es un diamante, porque no hay otro libro igual, ni en lo que refiere al aspecto doctrinal, teológico, eh, religioso, ¿no? No hay otro libro donde se proyecte una ideología así, hierocrática y tan sustentada a partir de la Biblia, ni tampoco hay otro libro que tenga tantísimas citas. Entonces, desde luego que en ese sentido es único, que responde, y considero que responde a una voluntad, digamos, del autor de lanzar este mensaje. Y sobre si en otros libros se encuentran algo similar, bueno, lo más similar en cuanto a citas bíblicas y, digamos, importancia de la Iglesia, evidentemente, sería la continuación heterodoxa, otra de las continuaciones heterodoxas de Amadí, el Isolde de Grecia de Juan Díaz. Pero quitando esa continuación, no hay otra obra igual. Sí es cierto que hay otros libros, no ya pertenecientes al círculo amadisiano, que la beta que toma con Feliciano y Silva, evidentemente, es otra. También hay religión, también es interesante, pero evidentemente
no de estos planteamientos. Hay otros libros, como puede ser el Floriseo, el de Polemo, o el Florindo, donde también el caballero actúa, digamos, con cierta ortodoxia. Claro, si se compara con Florisando, es heterodoxo, porque no hay otro igual, pero también lo religioso y la influencia de la Iglesia, si no de la Iglesia, por lo menos del pensamiento religioso, también tiene su importancia y su reflejo en la obra. Sobre todo, por ejemplo, y de hecho mañana tengo otro seminario en la Universidad de Alcalá de Henares, y allí voy a plantear otro de los aspectos de mi tesis que se vincula con el Florisando y con esa continuidad por la que me preguntaba. Considero también que en el Florisando, aparte de tener esta influencia tan clara y evidente de la religión y de la escritura, digamos que inicia en los libros de caballería lo que vengo a denominar una nomenclatura que está por estudiar y definir, la materia del imperio, o las tensiones entre el papado y el imperio. Esa tensión en la obra es totalmente evidente, no solo porque aparece el Papa en la obra, sino porque lo que dice, la idea que defiende de sometimiento absoluto del poder temporal que ostentan los reyes y nobles al poder espiritual y atemporal de la Iglesia, porque el poder temporal que ostentan los reyes viene de Dios, y la Iglesia, como medianera, es quien debe, digamos, supervisar ese poder. Esas tensiones y esa representación del Papa se ve también en otros libros. No evidentemente de una manera tan clara, es decir, no tiene una importancia tan clara la figura del Papa, pero digamos que se traslada de alguna manera lo que es la materia de la Reconquista o el tema de las cruzadas hacia la representación del imperio y la situación política que se inicia con Carlos V. De hecho, sin ir más lejos, otro libro que, entre comillas, se podría considerar como el antagonista del Florisando, en cuanto a los planteamientos ideológicos que tienen como trasfondo, el Clarivalte de Fernando de Oviedo, en cuyo final el personaje protagonista se convierte en emperador y papa. Obra casi estudiada por el profesor Alberto del Río, y que el profesor Alberto muestra cómo ese hecho ficticio tiene un trasfondo detrás, que es las aspiraciones que tenía Maximiliano de Burgos de aspirar al trono papal, siendo emperador. Y ya digo, desde el Florisando hasta el Florindo, pasando por el Clarián, llegando perdón, he dicho Florindo, al Clarivalte, pasando por el Lepolemo, por el Clarián y el Florindo, se puede trazar un hilo de representación de esas tensiones que comienzan, por lo menos empiezan a representarse en el Florisando, que también su contexto y perdón porque me estoy extendiendo demasiado, también su contexto de escritura y de impresión tiene detrás una situación compleja, que no quiere decir que digamos, el mensaje que manda esté dirigido a nadie en concreto, pero en los años en los que hubo de escribirse el Florisando, también se produjeron tensiones entre los reyes católicos y el Papa de la época, en este caso Julio II y Fernando el Católico, y en fin, y esas tensiones de poder temporal y atemporal se daban en la realidad, y por tanto, de una manera u otra, también se reflejan en los libros. Muchas gracias. Gracias, Daniel y Juan José. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? ¿Dudas? Sharon Suárez Larios. Sí, buenas tardes, buenas noches allá. Primero que nada, pues muchísimas gracias por tan extenuante explicación y detallada, y pues llevándonos de la mano poco a poco para los que desconocemos un poco estos cambios del canon de la Biblia, las falsas atribuciones, que pues efectivamente son importantísimas porque a veces no entendíamos cómo era que mencionaba uno, pero era de otro. Y sí, me acuerdo que en algún momento se discutió en el seminario ese aspecto de las fuentes, pero ahora ya es muchísimo más claro. Y precisamente sobre este aspecto de las fuentes, me quedó como la duda metodológica,
precisamente cuando mencionabas sobre esta cita en cuarentena, que no sé si entendí bien que lo que estabas considerando como cita bíblica pertenecía entonces, bueno, más bien son únicamente aquellas citas que provienen directamente de la Biblia y que de no ser así, o sea, que si están en otro texto o que lo haya tomado de otro texto como las partidas de Alfonso X, entonces ya no la consideras así o bueno, ahí a lo mejor no terminé, me perdí un poco. Muchas gracias. Bueno, también puede haberse juntado dos cosas. Primero que la situación es compleja y luego que quizás yo no me he explicado como debiera. Hay alguna cita bíblica, bueno, considero cita bíblica, evidentemente, toda referencia que sea extraída de la Biblia esté tomada de donde esté tomada. Quiero decir, como es este caso, bueno, puede haber casos donde sean directamente de la Biblia, la edición que utilizara, el libro que utilizara, si era una Biblia, si era una obra en la que aparecía la traducción, eso nunca se sabrá. Pero sí hay casos en los que se puede encontrar la fuente de la referencia bíblica, puesto que se encuentran algunas de ellas en capítulos en los que está copiando las partidas. Entonces, esa cita bíblica aparece en las partidas y, por tanto, como primera las copia, la inserta en su obra. En esa cita que está en cuarentena es precisamente uno de los casos que me di cuenta tiempo después, ocurre en un capítulo en el que hasta ahora no se había descubierto esa copia de las partidas. Es decir, ahí en ese capítulo de nuevo está haciendo lo que ha hecho ya en otro. Esa copia de las partidas introduce una cita en la que dice, no recuerdo exactamente cómo era, pero esa cita la atribuye a Salomón, como tantas otras. Por la forma que tiene la cita, es decir, porque es así, es literal, es directa, traducida, pero directa, parece tener la forma de un proverbio. Entonces, creo que puede ser un proverbio, y además como la atribuye a Salomón, tiene su sentido. Lo que pasa es que todavía no he dado con la clave, no sé exactamente qué proverbio es. Considero que tiene la forma de proverbio, también porque el contenido de la enseñanza es semejante a otro que cita, pero está ahí un poco en cuarentena. Muchas gracias. Gracias. Carlos Rubio, ¿habías levantado la mano? Carlos Rubio Pacho. Bueno, primero que nada, me disculpo por llegar tarde, pero estaba en una reunión también en Zoom. Segundo lugar, bueno, aprovecho para saludar a José Julio que anda por acá, aunque no lo veo, pero qué gusto tenerte por acá otra vez, aunque sea virtualmente. Y bueno, a lo mejor pregunto algo que está explicado al principio. Eh, Supongo yo que estás viendo realmente los textos bíblicos justamente en el Florizando, pero ahorita que hablabas de otros textos, no sé si también considerarías o cómo considerarías estos luego libros hechos a lo divino, que evidentemente tienen otra intención, o eso ya está fuera de tu intención inicial. Y muchas gracias, Juanjo. Muchas gracias por la pregunta. La Liga de Caballería de lo Divino es algo a lo que he tenido que acudir, evidentemente, mejor dicho, estoy teniendo que acudir porque la investigación sigue en proceso, pero no puedo investigarlos profundamente, puesto que ya entonces la tesis sería casi como la cita bíblica del Florizando, una cantidad ingente de páginas. Pero bueno, por intentar responder de alguna manera, yo creo que los libros de caballerías a lo divino, terminología que Emma Herrán Alonso prefiere denominar literatura caballeresca espiritual, entiendo que hay que estudiarlos y acercarse a ellos desde sus coordenadas históricas y literarias, es decir, vienen de otro, digamos, tipo de literatura, es decir, de la traslación de determinadas obras a lo divino. Tocan evidentemente elementos caballerescos porque son narraciones caballerescas,
Pero en ese sentido, en cuanto al estudio de lo religioso, considero que tiene que estudiarse a partir del inicio, del origen de esa literatura espiritual, de esa literatura a lo divino. Evidentemente, en comparación con el libro de caballerías laicos, por así decir, para ver las diferencias, pero considero que ese tiene que ser el punto de partida, porque de hecho los libros de caballerías laicos, por denominarlo así, no tuvieron problema con la Inquisición porque no tocaban nada tocante al dogma, pero los libros de caballerías lo divino sí tuvieron en ese sentido más problemas. Por tanto, hay que estudiarlos teniendo en cuenta los dos, pero aparte. Y bueno, una segunda cuestión que, bueno, eso también salió en algunos momentos en la lectura que hicimos del texto en el seminario fue que tal vez sea un poco precipitado, pero la idea de que no sabemos mucho de quién sea Páez de Rivera, pero casi decir, ¿será un clérigo casi con hábito o simple y sencillamente una especie de funcionario con una formación muy fuerte en el ámbito religioso? ¿Tú cómo lo verías a estas alturas de tu investigación? Porque sí Bueno, salió a veces, decíamos, no, este es un cura. Y luego más adelante dices, no, más bien parece un funcionario porque sabe mucho de guerra y está muy preocupado por la documentación legal. Entonces parece más jurista. O sea, tú actualmente, ¿cómo lo verías así de bote pronto? ¿Cómo lo definirías? de bote pronto, te voy a responder con el corazón. Para mí tenía que ser sacerdote, clérigo o como mínimo. Bien, a bote pronto y de corazón. Luego, reflexionando, evidentemente hay que tener la duda evidente. La consideración como clérigo viene también por un error, considerar que era Ruy Paz de Rivera, un poeta sevillano, por la coincidencia del apellido. También, evidentemente, como dice, no solo hay tema religioso en la obra, también hay mucho conocimiento legal, de la guerra, las descripciones que hace de, de las técnicas de batalla son muy precisas, pero yo, sinceramente, y también, no ya a bote pronto, sino bajo la óptica de la reflexión, considero que tenía que ser, si no un clérigo, llamémoslo así, una persona de iglesia o una persona muy cercana a la iglesia. Porque es cierto que existían en la época compendios de citas patrísticas, de documentos papales, pero es que hay algunas citas, tanto de obras de la Iglesia como de decretos papales o de cartas incluso. Hay un momento en el capítulo de las 20 razones que se produce después del milagro. Al final de ese capítulo cita, si la memoria no me falla, un decreto del Papa León I y la carta del emperador, del Papa Gelasio al emperador Atanasio. Papa Gelasio seguro, el nombre del emperador no me acuerdo. Esas dos referencias documentales, a las que se pueden sumar tantas otras extrañísimas que son imposibles de identificar, cita muchísimas veces a los padres de la Iglesia, no ya solo obras o traducciones de los títulos de las obras que son difíciles de identificar, sino citas directas, porque dice San Jerónimo y cuenta lo que supuestamente decía, que es imposible identificar, sino que ya digo, estas dos concretas y tantas otras son tan específicas, tienen un trasfondo ideológico detrás tan importante. Por ejemplo, el decreto que cita del Papa León I, el Papa León I es el que explica doctrinalmente y justifica doctrinalmente, que era la justificación, digamos, que faltaba de la Donatio Constantini. Ese documento en el que supuestamente el emperador Constantino había cedido al Papa Silvestre toda Roma, y ya no solo eso, sino que le había entregado también el cetro imperial, en definitiva, que había asumido la supeditación del imperio a la Iglesia. Ese Papa, bueno, existía este documento que tanto humanistas luego en el Renacimiento rechazaron y consideraron falso, y que incluso la Iglesia Católica en tiempos ya más recientes, en el siglo XX, no recuerdo, Juan XXIII, al inicio del Concilio Vaticano II,
reconocido en cierta manera que ese documento era falso, pero que, bueno, que lo que había constituido después había sido cierto. Ya digo, este Papa, el Papa León I, justifica doctrinalmente a partir del derecho romano que la donación de San Pedro y de estos hechos del Papa Silvestre o sea, lo justifica teológicamente. Faltaba esa justificación teológica y este Papa la plantea, ¿no? O esa carta del Papa Gelasio al emperador Atanasio, donde le está diciendo, por terminar rápido, digamos, que el emperador está sujeto al Papa, que no hay nadie por encima del Papa, y que el poder temporal que ostenta el emperador viene dado por Dios, y como el Papa es el vicario de Dios en la tierra, a él debe deberse, a él tiene que someterse. Claro, el conocer eso no puede tener acceso pues, a un compendio de decretos o a un compendio de cartas papales, pero saber que esas concretas le vienen también en ese capítulo donde está adoctrinando sobre cómo deben comportarse los reyes y en una obra cuyo mensaje general es la supeditación absoluta de la caballería y del poder temporal de los nobles y reyes a la Iglesia, no basta con tener acceso a ellos, también tienes que saber y conocerlos. O, por ejemplo, lo que hemos visto también de esa conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, puedes saber que existe, pero utilizarla a tu favor tienes que conocer muy bien la Biblia. Entonces, ya digo, si no clérigo, por lo menos hombre de iglesia muy cercano, no sé, por lo menos el sacristán de una iglesia tenía que ser. Gracias, Carlos. Juanjo, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, comentario? Yo quisiera preguntar algo un poco derivado de lo que acabas de decir y y que también te preguntó Carlos. Y no es lo mismo, pero se parece. Parezco Cantinflas, ya sé. Este es un asunto respecto a lo que, y dijiste tú ya claramente desde el principio el asunto de las fuentes, ¿no? Y lo difícil que es el asunto. Pero ¿tú crees que a lo largo, bueno, aquí lo has hecho y lo has hablado respecto a la Biblia, ¿no? El Florizando como una Biblia, y te has centrado y te estás centrando efectivamente en todos estos aspectos de la Biblia en el libro. ¿Has identificado otros testimonios que nos, además de la Biblia, que puedas identificar como parte de estos? Por ejemplo, cuando Anselmo habla, que no sean bíblicos, que no sé, yo sé que son citas muy claras y muy concretas y las has identificado, pero otro tipo de alusiones, por ejemplo, un poco lo que hace, y es muchísimo, bueno, lo que hace García Rodríguez de Montalvo ¿no? Estas intervenciones que hace a lo largo de su obra. ¿Has encontrado algo que no sea de la Biblia? Incluso que sean los textos laicos. Sí, también, bueno, digamos que si hubiera que hacer una pirámide de citaciones, las citas de la Biblia y las citas a textos de los padres de la Iglesia, San Agustín, San Jerónimo, eh, también autores religiosos antiguos, bastante, digamos, desconocidos, estarían ahí. Es decir, no lo he referido porque ya digamos, hubiera sido mucho, pero esas citas bíblicas, en esas exhortaciones, vienen acompañadas también de textos de los padres de la Iglesia que explican, por ejemplo, recuerdo que hay un caso, no sé si uno de los que, relativo al pecado de fornicación o cuando habla de cómo debe comportarse un rey. No, sí, ya, es que lo he estado trabajando esta mañana. Hay un pasaje, por ejemplo, cuando aparece el Papa en la obra, porque el monje Anselmo perdón, el ermitaño y el emperador de Roma van al palacio del Papa para pedir auxilio, para que ponga fin al encantamiento de Madís y lo suyo. Cuando el Papa responde a esa petición al emperador, eh, hace una exhortación basada en citas bíblicas sobre precisamente la temporalidad del poder que ostenta el emperador y de que el poder que tiene le viene de Dios y cómo tiene que defender a la cristiandad porque es su obligación. Por ejemplo, en ese pasaje se intercalan citas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento,
con referencia a los padres de la Iglesia. Y si la memoria no me falla, en ese caso concreto, hay una referencia a San Jerónimo sobre el profeta Jeremías. Es decir, que en la obra se intercalan, digamos que la imagen sería, si fuese un collar, ¿no? La obra, pues referencia bíblica al Antiguo y Nuevo Testamento, acompañadas también, en la mayoría de los casos, con referencia de los santos padres que apuntillan o recalcan la enseñanza o el mensaje que transmite. También hay referencia a autores digamos, laicos y paganos. Hay muchas citas también de Séneca o de Lucio, es decir, que no solo hay citas bíblicas. Sí, sí. Evidentemente esas citas laicas, paganas, están también elegidas a conciencia, es decir, saben dónde coger y también se puede decir que casi tergiversar, ¿no? Porque a lo mejor realmente ese autor pagano, la cita de Séneca o de Lucio, no iba para, o no se aplicaba, él no lo aplicaba para el mensaje que transmite Rivera, pero digamos que sabe utilizarlo, sabe tergiversar. Y que quizá es esa la parte que, o en lo que se vincula más con otros libros de caballerías anteriores y posteriores, ¿no? Como que es lo más, sí es más frecuente encontrar estas referencias y citas, ¿no? Pero claro, como aparecen en esa catarata de citas bíblicas prácticas, son ya muy difíciles de identificar, de asumir, pues claro, como se producen una tras otra, resulta muy difícil. Pero sí, sí. Ujú. Gracias, Juan José. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? O sí, Aurelio Iván Guerra. Hola, Juan José, muchas gracias por tu conferencia. Fue un poquito agobiante porque sí, todos esos temas de las citas y yo durante la lectura que hicimos del Florizando a lo largo de este año y medio pasado, muchas veces yo estuve buscando las referencias y a veces no concordaban con lo que parecía ser, ¿no? Entonces sí, como que ahora que has expuesto estos cambios que ha habido en el canon y todo, pues se hace un poquito más difícil hacer la investigación, pero bueno, es más divertido quizá. Mi pregunta, y es algo que me estuve yo preguntando durante mi lectura del Florizando estos meses pasados, y justamente partiendo y aludiendo al título de tu exposición aquí, si nos basamos en las citas bíblicas, las referencias a los padres de la iglesia, etcétera, parece ser como que estamos frente a un sermón que tiene como pretexto un texto caballeresco, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Porque es así como que una cadena de referencias bíblicas, de referencias y alusiones a los padres de la iglesia, etcétera. Y mi pregunta es justamente eso, ¿no? En ese sentido, ¿cuál sería como la filogenia? ¿Cuál sería como la relación de parentesco entre este libro, el Florizando? ¿A qué otros libros se parece de la época medieval o del Renacimiento? Eh, en ese sentido, pues que sea una historia, que tome un pretexto de una crónica, de un texto histórico y que haga una serie de referencias bíblicas para hacer como una exposición teológica o no sé si a lo mejor teológica, pero sí por lo menos una exposición que vaya hacia un punto, ¿no? Hacia una tesis, ¿no? Muchas gracias. Pues la verdad es que me parece una pregunta muy interesante y la verdad es que no tendría una secuencia de respuestas, pero al escucharte se me ha venido una obra que, bueno, también se tiene que entender en su contexto, pero me ha recordado bueno, similar en su entorno, desde luego que en cuanto a ficción, en la literatura de ficción de la época, es difícil encontrar algo así, de la época, quiero decir. Anterior, pues se me ha venido a la cabeza el libro del Caballero Cifrán, que es una obra que precisamente también en esa época, por el éxito de los libros de caballerías, se pretendió publicar, vender editorialmente como si fuese un libro de caballerías, dándole el formato editorial que tenían los libros de caballerías, y que fracasó
ante los lectores porque evidentemente, aunque se vendiera con la carátula de un libro de caballería, no era un libro de caballería porque era un libro que transmitía un pensamiento mucho anterior, que tenía unas características que para nada, características literarias que para nada tenían que ver con lo que en la época era un libro de caballería. Y ya digo, como texto de la tradición similar, se me ocurre el libro del Caballero Cifar, que también tiene una enorme influencia de la Biblia, también de la geografía, de leyendas como la de San Eustaquio, y también tiene un carácter sapiencial, puesto que también desea transmitir una enseñanza, y de hecho tiene una de sus partes, los castigos del rey de Mentón, son una parte de la obra donde el rey adoctrina a sus hijos sobre materias de buen gobierno, comportamiento, etcétera, etcétera. Y esa es la obra de la tradición que primero se me ha venido y que creo que más claramente encaja con lo que preguntaba, es esta. Gracias, Iván y Juanjo. No sé si hay alguien más con alguna inquietud, preocupaciones, algún adoctrinamiento, un proverbio compartir, ¿no? Creo que Bien. sí, un proverbio, Juanjo. digo que creo que sí se puede decir un proverbio aquí entre nosotros, un proverbio caballeresco, y es que no todos los libros de caballería son iguales, ¿no? Claro. Sí, Y sí, aquí sí, queda clarísimo con el florizando, ¿no? sí, sí. Muy bueno, pues ya se cumplió entonces el proverbio también. Muchas gracias, Juanjo. Pues si no hay más preguntas o comentarios, creo que podemos dejar de acosar a Juanjo con preguntas que ya es tarde, ya querrá irse a cenar. Nuevamente me queda el agradecerte por habernos compartido tu investigación y tu trabajo de tu tesis en el Seminario de Estudios sobre Narrativa Caballeresca, que además, pues, justamente como ya creo que han mencionado varias veces, el año pasado estuvimos leyendo el Florizando, entonces por eso quería yo también que vinieras, porque pues es la lectura más reciente, entonces como que siempre es muy útil tener tu perspectiva aquí. Y pues agradecerte nuevamente esta participación y estamos deseosos de ver, porque esto supongo que se publicará tu tesis como algún libro, algún monográfico, entonces será muy interesante poder tener acceso a él. Y Gracias. pues me alegra y espero que se haya cumplido tu sueño, Jesús. Bien, y antes de cerrar la sesión, me gustaría invitarles a la semana que entra tenemos aquí en la Facultad de Filosofía y Letras el homenaje a la doctora María Teresa Miaja de la Peña. Entonces, tenemos lunes 27, no, lunes 26 y martes 26 de mesas sobre las áreas que ella ha investigado, básicamente sobre medieval, siglos de oro, algo de teatro. Entonces, están invitados el Terefest, pone aquí Daniel. Es presencial, entonces, bueno, pues ni modo, pero bueno, es una actividad importante que queríamos compartirles. Entonces, pues nuevamente gracias. Cerraríamos así la sesión del seminario en línea caballeresca y pues estamos en ello. Gracias, Juanjo, de nuevo. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Es un placer y el sueño sí se cumplió. Me alegra mucho. Gracias a ti. Bueno, pues buenas tardes, buenas noches. Creo que buenos días a Iván todavía. Nos estamos viendo por aquí. Gracias. Hasta luego. Vámonos. Uy, Chao. bye bye. Bye. Jesús también anduvo por acá desde Italia. Mm.